¿Sabes qué es o en qué consiste la discapacidad? ¿Conoces a alguna persona con discapacidad? ¿Sabías que necesitas aprender sobre cómo dirigirte y convivir con una persona con discapacidad? La convivencia y el trato con una persona con discapacidad es distinto al resto de las demás personas. Es necesario aprender desde cómo debemos llamarlos hasta la manera en cómo debemos convivir con alguien con discapacidad para ser realmente incluyentes. No son minusválidos o inválidos, tampoco son los discapacitados. Es incorrecto y a veces ofensivo usar un lenguaje que denote lástima o compasión, como llamarles el cieguito, el sordito, mucho menos un adjetivo peyorativo como el loquito o el tontito. Si vamos como grupo de amigos al restaurante y no hay cómo entrar en silla de ruedas, esa persona no podrá entrar, así que queda excluida. O si vamos a misa y uno de nuestros seres queridos es ciego y no hay un misal en braille, no podrá participar, también queda excluido. Pensando en una familia donde haya un hijo con discapacidad intelectual, ¿cómo aconsejarlos? ¿O cómo acompañarlos? Como Iglesia y Pueblo de Dios, hemos pensado poco, muy poco en las personas con discapacidad. ¿Cómo se puede confesar una persona sorda o recibir dirección espiritual? ¿Cómo enseñar la doctrina cristiana a un ciego? Si alguien en silla de ruedas o muletas quisiera ayudar en el servicio de altar, ¿cómo lo lograría? ¿Qué podemos hacer? Queremos conformar un centro donde en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, ayudemos al necesitado, concretamente en la persona con discapacidad. Un espacio donde al paso del tiempo podamos enseñar a más personas la lengua de señas mexicana y así los sordos sean más comprendidos y como iglesia los recibamos con verdadera inclusión. Dar terapia física a quien requiera para facilitar su movilidad y disminuir sus dolores. También hemos pensado en apoyar en la educación escolarizada de niños con discapacidad intelectual, porque su derecho a la educación se ve mermado en las escuelas regulares. Brindar capacitación para el trabajo buscando la dignificación de la persona, ante el rechazo que suele existir en los empleos por la discriminación laboral. Una capilla estructuralmente accesible y donde las personas con discapacidad tengan plena participación. En el relato de la curación del paralítico, quienes lo cargan rebasan los obstáculos. Había tanta gente que no podían entrar, así que lo descolgaron por el techo. No sabemos qué hubiera pasado si las personas no hubieran tenido el amor suficiente para llevar a este paralítico, cargarlo, trasladarlo hasta el lugar donde está Jesús. Lo que sí sabemos es que gracias a su participación el milagro sucedió. Salvar los obstáculos de la discapacidad ha dependido de la caridad de los demás. Buscamos un lugar, una casa o local que podamos ocupar para armar este centro poco a poco. Tal vez tú sepas de alguno que convenga por su accesibilidad o cercanía al transporte público, o nos puedes ayudar para rentar uno. Esta es otra opción. También ora mucho por nosotros y por este proyecto. Buscamos la intercesión de los santos que vivieron la discapacidad, como Santa Genoveva Torres Morales, San José de Cupertino, San Ignacio de Loyola, San Juan Pablo II, entre otros. Pero sobre todo, nos confiamos a San Francisco y Jacinta Marto, los videntes de Fátima, que aunque no vivieron la discapacidad, como dice el Papa Francisco, son un ejemplo para nosotros, superan las contrariedades y sufrimientos. Pueden ser la inspiración para quienes viven la discapacidad, encontrándole un sentido de salvación para el mundo. De ahí recibían las fuerzas para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se convirtió en constante en sus vidas, como se manifiesta claramente
en las oraciones por los pecadores y en el deseo permanente de estar junto a Jesús oculto en el sagrario y confiarle a sus hijos y hijas bajo su manto. Bajo su manto no se pierden. De sus brazos la esperanza y la paz que necesitan, y que yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y en la humanidad, en particular para los enfermos y las personas discapacitadas. Ven y ayúdanos a ayudar.